Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por De la Vega Laura, Cuno Pilar, Torres Rosa, Chávez Rodolfo y mi persona Mateo Miriam, vamos a exponer acerca de un análisis histórico de los últimos 5 años de la empresa UNACEM Perú. Entre los años 2019 y 2023, UNACEM ha mantenido una aplicación consistente y continua de las normas internacionales de información financiera. En el año 2019, el cambio más relevante fue la adopción de la NIF 16 arrendamientos, normas que reemplazó al modelo anterior y exigió reconocer activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento. Durante los años 2020, 2021 y 2022, UNACEM continúa aplicando la NIF vigente sin reportar cambios sustanciales en sus políticas de reconocimiento o medición. Y ya para el año 2023, el cambio más notable fue la adopción de modificaciones a la NIC 1 y la declaración de práctica 2. En conjunto, en el periodo 2019 al 2023, muestra que UNACEM ha gestionado de forma ordenada, progresiva y conforme a la normativa internacional la adopción de la NIF. En particular, para el año 2023, la compañía adoptó las recientes modificaciones a la NIC 1, presentación de estados financieros y la declaración de práctica 2, las revelaciones políticas contables a partir del 1 de enero del año 2023. Estas modificaciones no cambiaron las políticas contables de fondo, sino que afectaron la divulgación. Ahora la empresa debe relevar solo las políticas contables materiales, en lugar de todas las significativas. En la auditoría del año 2023, la declaración de aplicación de normas y auditor responsable, en el dictamen de auditoría 2023, los auditores señalan que han revisado los estados financieros de UNACEM Perú al 31 de diciembre del año 2023 y que, en su opinión, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. Las políticas principales contables de UNACEM Perú en el año 2023, que es el marco de la preparación de la NIF completa. La empresa declara que sus estados financieros han sido elaborados bajo las normas internacionales de información financiera. En sus inventarios, los inventarios se valoran al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. Para costos se utilizan típicamente métodos como promedio ponderado. Las propiedades de planta y equipo, los activos tangibles se reconocen inicialmente al costo y posteriormente se deprecian en línea recta durante su vida útil estimada. Los instrumentos financieros, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Para las cuentas por cobrar comerciales, UNACEM aplica un modelo de pérdida esperada de crédito a lo largo de la vida del instrumento. En la conversión de moneda extranjera, si existen partidas en moneda extranjera, las monetarias se convierten al tipo de cambio de cierre, las no monetarias al tipo de cambio de la fecha de la transacción. Y también están las presentaciones de los estados financieros y revelaciones, deterioro de activos, clasificación corriente y no corriente y el reconocimiento de ingresos y costos. Tenemos el correspondiente año número 2, que es referido al año 2022. La adaptación de las NIF en la empresa UNACEM. En esta empresa continuó con la aplicación plena y sostenida de las normas internacionales de información financiera, consolidando un proceso de adaptación ya que se encontraba completamente implementado en ejercicios anteriores. La empresa evaluó las modificaciones normativas vigentes y concluyó que ninguna generaba impactos materiales en sus estados financieros, manteniendo políticas contables consistentes y alineadas con los criterios de la IASB. Asimismo, se informó el uso del principio de la empresa en marcha y la base contable del devengado conforme a la NIC 1. Respecto a la auditoría en el año 2022, en este ejercicio la empresa fue auditado por la PwC Perú, que afirma que emitió una opinión sin salvedades, indicando que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2022 y que han sido preparados conforme a las normas internacionales de información financiera emitidas por la ISB. Asimismo, también señala que no se identificaron desviaciones importantes ni errores materiales en la aplicación de las políticas contables.
Las principales políticas contables de UNACEM en el año 2022 son ingresos procedentes de contratos de clientes, que esta es la NIF 15. UNACEM reconoce ingresos por ventas de cemento y servicios complementarios de logística y distribución. Y según lo que indica esta NIF, es que el ingreso que se reconoce cuando el control del producto se transfiere al cliente. Se evalúa obligaciones de desempeño, precios de transacción y condiciones contractuales. Arrendamientos, NIF 16. La empresa UNACEM registró activos por derechos de uso, ya sea vehículo, maquinarias o terrenos, y pasivos por arrendamientos descontados a la tasa incremental de la empresa. Instrumentos financieros, NIF 9. La empresa clasifica sus activos financieros en costos amortizados, que vendrían a ser cuentas por cobrar, aplicación el modelo de pérdidas crediticias esperadas y evalúa el deterioro de cuentas por cobrar aplicando matrices históricas ajustadas por riesgo. Inventarios, NIC 2. Inventarios medidos al menor costo y valor neto realizable, el costo por método promedio poner. Propiedad, planta y equipo, NIC 16. UNACEM posee activos de alta magnitud, ya sean hornos cementeros, plantas, canteras. Aplica también modelos de costos, excepto tierras sujetas a revaluación periódica, la depreciación lineal según vida útil estimada y pruebas de deterioro conforme a la NIC 36 cuando existe indicio. Estados financieros consolidados NIF 10. UNACEM consolida Unicom, Preansa, Depósitos Químicos y otras subsidiarias cementarias del grupo. Le paso con mi siguiente compañera. Buenas noches, docente. Bueno, hoy voy a explicar cómo se dio el proceso de adopción a las normas internacionales de información financiera en la UNACEM, en la empresa que estamos trabajando para el año 2021, quien auditó sus estados financieros y los cuales fueron principales políticas contables aplicadas por la empresa, ¿no? Para empezar, es importante señalar que en el año 2021 la empresa UNACEM elaboró sus estados financieros consolidados siguiendo completamente las NIF vigentes, tal como exige el IASB. Esto significa que todo el procesamiento contable del grupo se realizó bajo estándares internacionales, lo cual garantiza transparencia, comparabilidad y confianza para los inversionistas y entidades regulatorias. Entonces, UNACEM también evaluó los cambios normativos que entraron en vigor ese año, como la reforma de la tasa de interés de referencia, y confirmó que no generaron impactos significativos en sus cifras financieras. Además, los estados financieros se prepararon bajo el supuesto de empresa en marcha y utilizando principalmente el costo histórico, salvo en rubros que requieran medición o valor razonable, como los instrumentos derivados. Ahora bien, respecto al trabajo de auditoría, el informe independiente fue realizado por la empresa KPMG Perú, una de las firmas auditoras más importantes a nivel internacional. Su dictamen, emitido en marzo del 2022, concluyó que los estados financieros de UNACEM presentan razonablemente la situación económica y los estados del grupo, los resultados del grupo, sin emitir salvedades, lo que refuerza la calidad y la contabilidad de la información presentada. En cuanto a las políticas contables significativas aplicadas por la empresa en el 2021, podemos destacar varias. Primero, la base de consolidación, que influye en todas las subsidiarias de UNACEM en Perú, Ecuador, Estados Unidos y Chile, aplicando criterios de control según la NIF 10. Segundo, la aplicación de la NIF 3 para combinaciones de negocios especialmente relevante en 2021 por la adquisición de empresas en Chile. Aquí se utilizó el método de adquisición midiendo activos y pasivos a valor razonable y reconociendo plusvalía o generación como compra ventajosa. Tercero, el manejo de instrumentos financieros bajo la NIF 9, clasificando activos a costo amortizado o al valor razonable y reconociendo los pasivos financieros al costo amortizado. Por otro lado, el reconocimiento de ingresos de acuerdo a la NIF 15, es decir, cuando el control del bien o servicio pasa al cliente.
Y también se aplicaron los criterios de la NIC 16 para la propiedad, planta y equipo, la NIF 16 para arrendamientos y la NIC 12 para impuestos diferidos y la NIC 19 para beneficios a empleados. En resumen, durante el año 2021 reflejó un cumplimiento sólido de las NIF, un dictamen favorable de auditoría por parte de la empresa auditora que es KPMG y la aplicación consistente de políticas contables que aseguren la calidad y transparencia de la información financiera de UNACEM. Le doy paso a mi compañero. Buenas noches, continuamos con la exposición. Vemos que continuamos con el año 5, que es proceso de adopción de las NIF en el año 2019 en la empresa UNACEM Perusat. En el contexto general del ejercicio del año 2019, tenemos que la aplicación de la NIF en la empresa UNACEM aplicó íntegramente las normas internacionales de información financiera para la preparación de sus estados financieros, ya que en este año entra en vigencia la NIF 16, que es la adopción de la NIF 16 sobre los arrendamientos y es un reemplazo al modelo anterior, implicando un análisis detallado de su impacto. En los principios contables claves, vamos a ver que se mantuvieron principios como el de Vengo, empresa en marcha y costo histórico para garantizar estabilidad y confiabilidad. También vamos a ver la gestión financiera ordenada. La empresa muestra una gestión madura y alineada y estándares internacionales para asegurar su transparencia y cumplimiento. En el impacto de la NIC 16, vamos a ver que los cambios introducidos en efecto de los estados financieros, tenemos el cambio en el tratamiento contable, ya que la NIF 16 elimina la distinción entre arrendamientos operativos y financieros para el arrendatario, requiriendo activos y pasivos reconocidos. El impacto en la empresa UNACEM Perú, tenemos que la adopción de la NIC 16 no genera efectos significativos en los estados financieros por la naturaleza de sus contratos de arrendamiento. En gestión y transparencia tenemos que la transición se realizó ordenadamente, demostrando gestión normativa adecuada y compromiso con transparencia y estándares internacionales. Tenemos también los principales políticas contables aplicadas. Tenemos inventario, la NIC 2, medidas al menor entre costo y valor razonable, bueno, valor neto realizable. Tenemos propiedad, planta y equipo, la NIC 16, modelo del costo y depreciación lineal. Tenemos instrumentos financieros de la NIF 9, clasificación en costos amortizados o valor razonables. Tenemos la política contable de ingresos, la NIC 15, reconocimiento al transferir el control del bien o servicio. Y tenemos política contable de deterioro de activos, la NIC 36, evaluación de indicios y cálculo de valor recuperable. Tenemos que los principios y supuestos aplicados, vamos a ver que se aplica igual el principio de devengo, ya que este principio asegura que ingresos y gastos se reconocen en el periodo en que ocurre, no cuando se recibe o paga dinero. El principio de supuesto de empresa en marcha, se asume que la empresa continuará operando en el futuro previsible, lo cual es fundamental para la preparación de estados financieros. Medición a costo histórico y valor razonable se utilizan el costo histórico como base de medición, excepto para activos y pasivos, ya que requieren un valor razonable como ciertos instrumentos financieros como los ratios. En el principio de transparencia y credibilidad, tenemos que la aplicación correcta de estos principios refuerza la transparencia y credibilidad de los estados financieros para inversionistas y reguladores. Tenemos que en la conclusión, la gestión contable alineada en el año 2019 muestra una gestión contable sólida y alineada a las normas internacional de información financiera. Y tenemos que la adopción de la NIF 16 se realizó sin impactos materiales, demostrando estabilidad en las políticas contables. La transparencia y confianza es el compromiso y con la transparencia y actualización normativa fortalece la confianza de los grupos de intereses y el mercado. La consolidación de prácticas internacionales en el año 2019 marca un hito en consolidar prácticas contables internacionales,
preparando a la empresa para retos futuros. Gracias.